Primeramente, buenos días, un cordial saludo. Yo voy a desarrollar un ejercicio de termodinámica. Entonces, vamos a desarrollarlo con el siguiente ejercicio. ¿Qué nos dice? En el sistema mostrado, determinar para cada uno y para todo el ciclo lo que es de la energía, el trabajo, la diferencia de variación de energía interna, la variación de entalpía. Entonces también nos da los datos de que el proceso 2 y 3 y el 4 y el 1 son isotérmicos, es una temperatura constante. Entonces esto también nos da datos de que el punto 1 tiene 400 Kelvin su temperatura y el punto 2 tiene 600 Kelvin respectivamente. Entonces, para tener todos estos datos de todo el ciclo, vamos a llenar el siguiente cuadro, que es de los procesos, es lo que es el trabajo, la energía, el trabajo, la variación de energía interna y la variación de entalpía. Entonces, para cuál vamos a necesitar llenar los datos de todos los puntos, los cuales vamos a dividir en estados. Entonces, tenemos el estado 1, 2, 3 y 4. Entonces, ¿qué vamos a hallar en ellos? Vamos a hallar lo que es la presión, el volumen y la temperatura. Entonces, como tenemos ya acá ya hecho, entonces la presión 1 del punto 1 del estado 1 sería, su presión sería 20 atmósferas, el volumen es de 10 litros y la temperatura, como más antes nos decía, es de 400 Kelvin. En el punto 2 o el estado 2, su presión es la misma, entonces es 20 atmósferas y su volumen tenemos que calcular ya que no tenemos el dato, y su temperatura es de 600 Kelvin. El estado 3, no tenemos su presión, entonces tendríamos que calcular con lo que es, pero sí tenemos su volumen, que es de 20 litros, también tenemos su temperatura. ¿Por qué? Porque el proceso 2 y 3 es isotérmico, entonces es a temperatura constante, entonces temperatura es de 600 Kelvin. El punto 4, no tenemos ni su volumen ni su presión, pero sí tenemos su temperatura. ¿Por qué? Porque el punto 1 y el 4 es isotérmico, entonces es de temperatura constante, sería 400 Kelvin. Entonces, vamos a desarrollar aquí abajo para encontrar lo que es sus datos. Entonces, para la siguiente vamos a utilizar lo que es la fórmula general de los gases, que es el famoso pavo ratón. Es presión por volumen, que es igual al número de moles, la constante R y la temperatura. Entonces, ¿en cuál tenemos estos datos? No tenemos el número de moles. Entonces, vamos a calcularlo con el punto 1, ya que tenemos todos los datos. Entonces vamos a calcularlo. Primero despejamos lo que es el número de moles. Entonces quedaría de esta manera la fórmula, sería presión, sobre volumen, pero lo vamos a cambiar hacia arriba, lo vamos a poner. Entonces sería presión por volumen sobre la constante R por temperatura. Ya, entonces, el número de moles lo vamos a... la presión es de 20 atmósferas. 20 atmósferas. El volumen 1 es de 10 litros. Y la constante R es la que siempre utilizamos, que es la 0,082 atmósferas litro mol Kelvin. Entonces, la temperatura es de 400 Kelvin. Entonces, este es de 10 litros, entonces de 400 Kelvin. Entonces, aquí se va atmósfera con atmósfera, litro con litro y Kelvin con Kelvin. Entonces, al calcular estos datos, obtenemos lo que es 6.1, quedaría en moles. 6.1 mol. Entonces, ese sería nuestro número de moles. Entonces, esta es la fórmula que vamos a utilizar para calcular el volumen del estado 1. Entonces, ¿qué tenemos en el estado 1? Para el estado 1, entonces, para el estado 1. Para el estado 1,
tenemos lo que es, necesitamos calcular el volumen. Entonces, ¿qué hacemos? Despejamos el volumen, entonces calculamos con esto el número de moles por la constante R sobre la presión. Ya, entonces, tenemos, este sería el volumen 2, la temperatura 2 y la presión 2. Ya, entonces volumen 2 sería igual a número de moles 6.1 mol por la constante R, que es 0,082 atmósfera litro sobre mol Kelvin. Entonces, y la temperatura es de 400 kelvins, 600 kelvins. 600 kelvins. Entonces, eso dividimos entre la presión 2, que es 20 atmósferas. Entonces, atmósfera, mol con mol, y también se va lo que es Kelvin con Kelvin, y el volumen nos quedaría en litros. Entonces, al calcular todas esas variables, nos da un dato de 15 litros. 15 litros. Ya. Ahora para el estado 2. Entonces aquí llenamos, ya tenemos los datos, 15 litros. Para el estado 3. Para el estado 3 tenemos para el estado 2. Este es para el estado 3, perdón. Para el estado 3 lo que nos falta es la presión. Entonces utilizamos la misma fórmula, pero solo que esta vez vamos a despejar lo que es la presión, y nos va a quedar el número de moles, la constante R, la temperatura 3 sobre el volumen 3. Entonces en la presión 2 tenemos el número de moles, que es 6,1 mol, la constante R, que es 0,082 atmósfera litro sobre mol Kelvin. Entonces esa constante estamos utilizando, y su temperatura es de 600 kelvins. Entonces esa dividimos sobre el volumen 3. El volumen 3 es de 20 litros. 20 litros. Entonces anulamos litro con litro, nos quedaría las unidades en atmósferas, anulamos mol con mol, Kelvin con Kelvin. Entonces, la presión 3, van a disculpar, la presión 3 nos quedaría en atmósferas. El cálculo de todas estas variables nos da un dato de 15 atmósferas. 15 atmósferas. Entonces ponemos acá 15 atmósferas. Ya, ahora para el estado 4. Entonces, para el estado 4 no solo tenemos un solo dato. Entonces vamos a utilizar lo que es como el punto 3 y el punto 4 es a una presión constante, entonces sería la misma presión del punto 3, del estado 3. Entonces su presión sería la misma. Entonces utilizamos la misma fórmula para calcular el volumen, que sería volumen 4 por el número de moles, la constante R, y la temperatura 4. Entonces esta es dividida entre presión 4. Entonces, ¿qué tenemos? El volumen 4, número de moles sería 6,1 mol por la constante R, que es 0,082 atmósfera litro sobre mol Kelvin. Entonces, está multiplicada por la temperatura 4, que tenemos a 400 kelvins.
Entonces, esta va a ir dividida entre la presión. Su presión es de 15 atmósferas. Entonces, anulamos lo que son las variables en la atmósfera, mol con mol y Kelvin con Kelvin, para que la unidad nos quede en litros. Entonces, aquí el volumen 4 nos sale 13.3 litros. Entonces, ese es el volumen que hemos obtenido. Ya. Ahora, una vez obtenido estos datos de nuestros cálculos, vamos a sacar lo que es los procesos. Entonces, el primer proceso de lo que es del proceso del estado 1 al 2 es un proceso en el que la presión es constante. Entonces sería un proceso isobárico. Entonces ponemos proceso 1 y 2 es isobárico. Entonces vamos a calcular lo que es el trabajo. Primero lo que es la energía. En el proceso isobárico la fórmula para calcular el trabajo es la siguiente: el número de moles, la constante P con la variación de la temperatura. Entonces, la energía es igual el número de moles, lo que es el 6.1 mol por la CP, que tenemos el dato hacia este lado, en un proceso en el que el gas es monoatómico, nos dice que tiene que ser 5 medios por la constante R. Entonces, aquí aplicamos eso, sería 5 medios por la constante R, que sería 0,082 atmósfera litro sobre mol Kelvin. Entonces, también nos dice la variación de temperatura. Entonces, la variación de temperatura nos dice que debe ser la temperatura final menos la temperatura inicial, que nos da un total de 200 kelvins. Entonces, lo que nos daría la energía, el cálculo de todos estos datos nos da 250.1 atmósfera litro. Entonces, mol con mol, Kelvin con Kelvin. Entonces se va. Entonces, empezamos a llenar acá. Entonces, nos quedaría 250.1 atmósferas litros. Ya. Entonces, para lo que es el trabajo de este proceso, sería el trabajo de este proceso isobárico es la presión por el volumen 2 menos el volumen 1. Entonces, el trabajo es la presión de este proceso es de 20 atmósferas por el volumen 2, que sería el segundo volumen, sería el de 15 litros menos el volumen inicial, que es de 10 litros. Entonces, todo esto nos da un total de 100 atmósferas. 100 atmósferas litro. Entonces, acá vamos a llenar este mismo dato, que es 100 atmósferas litros. Ya. Ahora, la variación de energía interna y la variación de la energía interna nos dice que es la energía menos el trabajo. Entonces, restando esto nos sale, bueno, acá lo vamos a hacer, es 250 menos 100, nos saldría 100
150.1 atmósferas litro. Entonces eso. Ahora la variación de la entalpía nos dice que es igual a la energía. Entonces, que es igual a la energía. Entonces nos daría que la variación de entalpía es 250.1 atmósfera litros. Entonces, vamos a llenar lo que es la variación de la energía interna, que nos dio un valor de 150.1, y la variación de la entalpía, que nos dio 250.1 atmósferas litros. Entonces, ahora pasamos a lo que es el proceso 2 y 3, que sería proceso 2 y 3, que es un proceso isotérmico. Como nos decía en el ejercicio, es un proceso isotérmico. Entonces vamos a calcular de la misma manera. En un proceso isotérmico, el trabajo es, la energía, es de la siguiente manera. El trabajo es igual a número de moles en la constante R por la temperatura, logaritmo neperiano de volumen 2 sobre volumen 1. Entonces, los datos que ponemos es el número de moles es 6,1 mol por la constante R, que nos da 0,082 atmósfera litro sobre mol Kelvin por la temperatura. La temperatura constante es de 600 kelvins. 600 kelvins por el logaritmo neperiano de volumen 2, que es de 20 litros sobre 15 litros, que es el volumen 1. Entonces, el cálculo de todos estos datos nos da un valor de 86.34 atmósferas litro. Entonces, vamos a llenarlo. Lo que es 86.34 atmósferas litro. Ahora, para obtener lo que es el trabajo del proceso, de este proceso, nos dice que el trabajo es igual a la energía. Entonces, sería igual a 86.34 atmósferas litro. Entonces, la variación de energía interna y la variación de la entalpía equivalen a 0. Entonces, vamos a llenar. Entonces, aquí tendríamos 86.34 y aquí tendríamos 0, aquí también 0. Entonces, pasamos a lo que es el proceso 3 y 4. 3 y 4, que nos dice que es a volumen constante. Entonces sería un proceso isobárico. En el proceso isobárico, como tenemos la energía, de la siguiente manera. La energía es igual al número de moles, la constante P y la variación de la temperatura. Entonces, la energía, el número de moles es de 6.1 mol. La variación de la presión, la constante de la presión es 5 medios más la constante R, que es 0,082 atmósferas litro sobre mol Kelvin. Perdón, ya no tengo espacio, lo voy a continuar acá abajo. Entonces, la variación de temperatura nos dice que es la temperatura final menos la temperatura inicial, que nos da un total de
de menos 200 kelvins. Entonces, la sumatoria de todos estos datos nos da un dato de menos 250.1 atmósfera litro. Entonces, ese es el trabajo. Bueno, la energía de lo que es el proceso 3 y 4, menos 250.1 atmósfera litro. Entonces, para obtener lo que es el trabajo, bueno, el trabajo, vamos a utilizar lo que es la fórmula, la presión total menos el volumen 2 por el volumen 2 menos el volumen 1. Entonces, aquí el trabajo, la presión constante que tenemos es de 15 atmósferas. El volumen 2, que sería el 13.3 menos el volumen 1, que es el 20. Este es en litros. Entonces, el trabajo nos da un total de menos 100.5. Menos 100.5. Entonces, es lo que vamos a poner. El trabajo le vamos a poner menos 100.5. Ya. Ahora vamos a pasar lo que es a la variación de energía interna, que es igual al... que es igual a... Ponle el... Ya. Para el proceso, vamos a continuar lo que es el proceso 3 y 4. Entonces, vamos a calcular lo que es la variación de energía interna, que es igual al número de moles, la constante del volumen y la variación de temperatura. Ya, entonces, la variación sería igual al número de moles, que es 6.1 mol, por la constante del volumen que tenemos acá. En un gas monoatómico es de 3 medios por la constante R. Entonces, 3 medios por la constante R tenemos 0,082 atmósferas litro sobre mol Kelvin. Entonces, eso. Ahora, la variación de temperatura nos da... la variación de temperatura... La variación de temperatura nos da un total de menos 200 Kelvin. Entonces vamos anulando mol con mol, Kelvin con Kelvin. Entonces nos queda en una unidad de atmósfera litro. El cálculo de todos estos datos nos da un total de menos 150.6. Menos 150.6 atmósferas litros. Entonces, la variación de energía interna es de menos 150.6. Ahora continuamos con lo que es la variación de la entalpía, que nos dice que la variación de entalpía es igual al valor de la energía. Entonces, en este caso sería la misma. Entonces nos daría un total de 250 menos 250.1. Entonces, también acá lo vamos a anotar, que es el negativo 250.1. Ya, ahora pasamos a lo que es el proceso 4 y 1, que es un proceso isotérmico, en la cual vamos a utilizar lo que es la obtención de la energía. La obtención de la energía se realiza mediante la siguiente fórmula, que es el número de moles, la constante R por la temperatura, por el logaritmo neperiano de volumen 2 sobre volumen 1. Entonces, la energía nos daría, los datos que adjuntamos es el número de moles es del 6.1 mol por la constante R, que es 0,082 atmósferas litro sobre mol Kelvin. Entonces, la temperatura que tenemos es de
La temperatura constante, como decíamos acá, es de 400 kelvins. Entonces, tenemos el logaritmo neperiano del volumen 2. El volumen 2 que sería el volumen 2 sería el de 10 litros sobre el volumen 1, que es 13.3 litros. Entonces, el cálculo de todos estos datos nos da la cantidad de negativo 57.50 atmósfera litro. Entonces, ese sería el trabajo. Diré la energía, perdón. El trabajo se obtiene, en un proceso isotérmico nos dice que el trabajo es igual a energía, la variación de energía interna y la variación de la entalpía equivalen a 0. Entonces, pasamos de este lado a llenar lo que es el trabajo, que es menos 57.50 atmósfera litro. Entonces el trabajo es de la misma cantidad, entonces menos 57.50, y estas equivalen a 0. Entonces ahora, como podemos ver acá, vamos a realizar el cálculo de todo el ciclo. Entonces aquí vamos a realizar lo que es la sumatoria. Entonces en esta última parte vamos a realizar la sumatoria de todos los datos. La energía total en el proceso nos da un total de 28.84 atmósferas litro. El trabajo nos da un total de 28,84 atmósferas litro. Ahora la variación de energía interna de todos nos da un valor de 0, y la variación de energía de entalpía igual nos da una cantidad de 0. Entonces el ejercicio está muy bien realizado. ¿Por qué? Porque la variación de energía interna, la energía y el trabajo es el mismo, no hay un incremento ni una disminución, y la variación de energía interna y la entalpía es igual a 0. Entonces eso sería todo el ejercicio. Entonces también en el ejercicio también nos pide que sea lo vamos a calcular en calorías, lo que es la energía y el trabajo. Entonces aquí, ¿qué tenemos? Vamos a calcular lo que es el trabajo en calorías. Entonces tenemos 28,84 litros, atmósfera litro, que lo vamos a convertir en calorías. Se realiza de la siguiente manera: una atmósfera litro equivale a 24.22 calorías. Entonces atmósfera con atmósfera litro se va y nos queda un total de 698.5 calorías. Entonces, de la misma manera, como el trabajo es la misma cantidad, nos quedaría 698.5 calorías. Sería la misma manera, ¿no? O sea, porque tiene la misma cantidad, entonces no va a variar. Entonces la variación de energía interna, que es igual a 0, entonces lo vamos a igual a convertir 0 atmósferas litro. Entonces nos daría igual a 24.22 calorías. Una atmósfera litro equivale a 24.22 calorías.
Entonces, vamos a ver litro con litro y nos queda igual a 0 calorías. Entonces, es lo que, como tienen el mismo dato, la variación de energía interna como la variación de entalpía, igual nos quedaría 0 calorías. Entonces, eso sería todo el ejercicio. Entonces, podríamos decir que hemos desarrollado bien lo que es el ciclo de la termodinámica.